Ignacio Aramburu, desde que ocurrió esta tragedia en Cromañón y que después comenzaron todas las investigaciones, las actividades judiciales y demás, mucha gente comenzó a organizarse en defensa de callejeros. Primera pregunta, ¿por qué y cómo es tu caso? ¿Por qué? Porque yo tenía entrada para ir a Cromañón, me la había dado un amigo que trabajaba conmigo en ESPN y bueno, por una cuestión del destino, el día anterior me dan franco en el diario Le, donde trabajaba también, y decido venirme a San Nicolás porque el 2 de enero me iba de vacaciones con unos amigos, entonces quería estar un día más con la familia y por eso me volví aquí y no me quedé a ir a Cromañón. A partir de allí, de esa misma noche, cuando vi las imágenes por televisión, bueno, primero lloré mucho y después empecé a pensar en lo que venía, no como adelantándome a los hechos, pero imaginaba que una tragedia de semejante naturaleza, un consternado y demás, iba a generar este problema de que por ahí se le iban a achacar todas las culpas al eslabón más débil del sistema. ¿Vos considerás que Callejeros fue el eslabón más débil? Sí, claramente me parece que por encima de Callejeros había otras responsabilidades que bueno, lamentablemente no fueron por ahí señaladas o perseguidas como corresponde y por eso me da la sensación de que a partir de ese día y después acercándome a sobrevivientes de la tragedia, familiares de los músicos y a los principales testigos que son los sobrevivientes o que fueron los sobrevivientes, había que luchar para por lo menos tratar de deslindar bien las responsabilidades. A Callejeros le correspondían algunas, pero otras no. ¿Hasta qué grado correspondían las responsabilidades de Callejeros, según lo que has investigado? Bueno, Callejeros fue a tocar esa noche como lo había hecho 2 noches antes, y lo que a mí me queda personalmente como responsabilidad que uno le pueda achacar o no, es que los chicos por ahí no se dieron cuenta de su propio éxito. Ellos habían tocado hace 2 semanas antes en Excursionista, en su primer recital abierto, una cancha de fútbol, le habían llevado 15.000 personas. Y por un agradecimiento a Omar Chabán, que era el hombre que los había impulsado, que también era el hombre que mandaba en el rock y, por ejemplo, había hecho gran crecer productor mucho, era, ¿no? Claro, el gran productor que había hecho crecer mucho a Sumo, la banda de Luca Prodan, no sé, a los Redondos de Ricota, muchísimas bandas, a la Renga misma. Ellos le cumplen un favor que les había pedido Chabán en el mejor año de la banda, de cerrar el año tocando ahí en Cromañón, que era un lugar que Chabán había inaugurado en mayo, en un lugar cerrado, pero un lugar más grande que Cemento, un lugar donde había mejores condiciones que en otros lugares under del rock. Y bueno, ellos cumplen con el pedido de Chabán en señal de agradecimiento por lo que Chabán los había ayudado. Y bueno, en ese sentido, por ahí no se dieron cuenta de que en el año de mayor éxito de la banda se iba a desbordar el tema de Pero de en ese recital. Salón habían tocado ya 2 noches Se antes. habían tocado 2 noches anteriores, Ajá. también había sido complicado, pero bueno, ellos a lo que apuntaban era que la gente se portara un poco mejor. Lo pide el cantante antes de empezar el show. Un cantante que en ese momento tenía 25 años, un guitarrista que tenía 19. Era difícil también. Ahora, muchas versiones surgieron en torno de esto. Sí. Por supuesto, muchas con intenciones políticas, otras vaya a saber con qué intenciones. Y yo recuerdo que se le atribuía a la banda haber incentivado a los jóvenes a disparar bengalas. ¿Qué punto de referencia hay de esto? ¿Qué punto de referencia? Que en el juicio quedó claro a través de los 300 testigos que declararon, bueno, y el Tribunal Oral 24 que los declaró inocentes a los músicos, con excepción del manager, dijo que, no fomentar una costumbre, o no censurar una costumbre, significaba incentivarla, significaba fomentarla. No censurar una costumbre significaba fomentarla. Ellos lo que hacían era... trataban de tener el mal menor. El público, en el rock en general, existía este folclore del uso de pirotecnia. No era solamente en los recitales de Callejeros. Y ellos lo que trataban era de, por ejemplo, ¿no? Iba el público. El público también, cada uno debe hacerse dueño de su conducta o responsable de su conducta. El público iba, prendía una bengala, pero después había otro que tiraba una bomba de estruendo. Bueno, por favor, no tiren bomba de estruendo, digamos, para que no se lastime nadie. En ese sentido hay un montón de videos en YouTube donde el cantante trata de tranquilizar a la gente. Lo he visto, y bueno, eso no fue muy publicitado tampoco. Y bueno, también acá, Miguel, hay una cuestión central. Hay una cuestión central que para mí
determina la tragedia de Cromañón. Primero, que el lugar debió haber estado clausurado, si las autoridades hacían lo que correspondían. ¿Y cómo funcionaba? Funcionaba ¿Porque Chaván pagaba? Porque Chaván pagaba. Porque había un sistema muy corrupto. A ver, al día... Eso lleva directamente a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Además, de los 10 días después de Cromañón cerraron casi todos los boliches de Capital. ¿Y eso por qué lo cerraron? ¿Porque estaban todos bien o porque estaban todos mal habilitados? Obviamente que la corrupción era algo frecuente en el tema de habilitaciones. Se conoce que hay un sistema de corrupción entre funcionarios y entre los dueños de los boliches. Pero por lo que se supo, había elementales faltas de medidas de seguridad, por ejemplo, Totalmente. en las puertas de emergencia. Chaván había cerrado la puerta de emergencia esa noche porque no quería que la gente se le colara. Chaván había colocado en el techo paneles de poliuretano, ¿sí?, que en combustión con el fuego largaban ácido cianhídrico. Caramba. Ese panel lo había puesto porque arriba del boliche había un hotel. Entonces no quería que el ruido de la música molestara a los huéspedes del hotel, claro, de arriba, ¿no? Y Chaván lo había puesto para tratar de tranquilizar a los huéspedes, porque los dueños, que era la sociedad Lagarto, que también era dueño del complejo, había cancha de fútbol, había un hotel y había un boliche, que era República Cromañón. Chaván era el gerenciador. Y Chaván puso el techo, con esos paneles que terminaron matando a la gente. Pero claro. ¿Y eso fue habilitado por la municipalidad? Claro, fue habilitado por la Ciudad de Buenos Aires. Aníbal Ibarra mismo lo dijo que estaba habilitado. O después trató de explicar, que los bomberos no habían ido, qué sé yo, qué sé cuánto, pero ya era injustificable el grado de complicidad que hubo entre el gobierno y Chaván, ¿no es cierto? ¿Qué sector de la sociedad se encarnizó más en acusar a callejeros? ¿Los de familiares de las víctimas? Hubo familiares radicalizados, que fue a los que más espacio mediático se les dio. Mucha gente de la opinión pública también condenó mediáticamente a la banda. Yo recuerdo el día que termina el juicio oral, que fue en agosto del 2009, y que a Callejeros lo declaran inocentes a 7 de los 8 integrantes, con excepción del manager. Me acuerdo que Jorge Rial en su programa dice: yo me voy a encargar de que Callejero no toque nunca más, esos asesinos, qué sé yo, qué sé cuánto. Y son mensajes que influyen y que generan... ¿Y por qué crees que adoptan esa situación, toman partido así tan drásticamente cuando la justicia, por otro lado, dice lo contrario? La verdad que, no sé, calculo que lo harán por ignorancia, porque no conocían lo que sucedía realmente en un recital de rock, y también por apresuramiento, acá se trató de a unos chicos, a una banda de barrio como era Callejero, tratar de estigmatizarlo como los criminales de su propia gente, de su propia familia, porque esa noche en el VIP había todos familiares de los músicos y murieron más de 40. Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles, me parece, como para decir hasta dónde llega la responsabilidad. Al baterista, que después tuvo una tragedia personal muy fea, esa noche se le muere la madre, él saca muerta a la madre de Cromañón. No es que el baterista después hizo lo que hizo porque estaba bien, no estaba bien. Yo lo defiendo por Cromañón solamente. Después, los chicos, cuando pasó la tragedia, el cantante es asmático, se quedaron a salvar gente, mientras Chaván se había huido, cortó la luz y se fue Chaván, se fue a esconderse a su casa. Los chicos se quedaron, salvaron un montón de gente, que son los sobrevivientes que hoy le van a agradecer, porque murieron 194 personas, pero pudieron haber muerto mucho más, porque había miles de personas. Decime, el origen de Callejeros es de gente muy humilde, ¿no? De gente muy humilde, de Villa Celina, chicos de barrio, que escriben... ¿Vos creés que no le quisieron perdonar el éxito muchos? Muchos no, por eso uno, la mayoría de las bandas importantes de rock, le dieron la espalda, con excepción de La Renga, del Indio Solari. El resto del rock, se hizo un costado, ¿no? Como que lo señaló y demás, pero después todas las bandas que eran como Callejeros, no sé, El Bordo, Saltar a Banca, muchísima gente, muchísimas bandas barriales, los apoyaron siempre. León Gieco estuvo siempre con ellos. Y hay mucha gente importante involucrada en esta lucha, Miguel.
¿Cuál es la situación judicial de Callejeros en este momento? A ver, ellos están presos desde el 20 de diciembre de 2012. Pero vos me dijiste recién que un tribunal oral los había... Acá hay un tema. Hoy están presos inconstitucionalmente para nosotros porque el tribunal oral, en el juicio oral, donde hubo más de 300 testigos, los determinó inocentes a 7 de los 8 integrantes y después Casación los condenó. Con las mismas pruebas, con todo. Claro. Casación tomó un criterio distinto y decidió condenarlo. Hay una garantía que se incorporó a la Constitución del 94, que es la garantía del doble conforme a través de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Doble conforme significa que tiene que haber 2 sentencias iguales de 2 tribunales distintos para que una persona tenga sentencia firme y pueda ir a prisión. En este caso no se está cumpliendo eso, porque primero los declararon inocentes y después los condenaron. Pero, o sea, ¿y hoy qué dicen los defensores, los abogados defensores? Y hoy ellos, la causa está en la Corte Suprema de Justicia, hace 2 semanas que lo tiene el juez Carlos Fait para dar su último voto, es el último voto, el 7º, el que falta, para ver si la Corte revisa la causa. Los músicos callejeros tienen que quedar libres hasta que la Corte tome una decisión de fondo, porque no se está cumpliendo el doble conforme, y si no la revisa, la Corte... avala el fallo de casación y la inconstitucionalidad. Es inminente la decisión, así que se está esperando eso. Ya votaron 6 jueces de la Corte, falta el 7º, que es Fait. Ignacio, ¿y cómo surge? Vos nos contaste al principio que todos los que conocían la trayectoria de la banda y se informaron de lo que había ocurrido decidieron hacer algo para ayudarlos. ¿Cómo surge este movimiento de callejeros en San Nicolás? En San Nicolás, bueno, con Guillermo Laprida y Francisco Colla, que son los chicos que nos acompañan, bueno, con la familia Talarico y muchísima gente más, dijimos que había que... Nos contactamos y creímos, por todo el movimiento que se estaba generando alrededor del país, que había que hacer algo, sobre todo después de que los chicos... están en prisión después del 20 de diciembre de 2012. ¿Ellos están dónde están detenidos? Están en el pabellón de Seiza, hay 6 integrantes que están en el pabellón número 1, junto con, por ejemplo, personajes como Pedraza, como Mangieri, como uno de los jefes de la Barra de Boca, Mauro Martín, también Maxi Mazzaro. Están con esos, a pesar de ser músicos, y Patricio Santos Fontanet, el cantante, que está en el pabellón número 20, que es el pabellón psiquiátrico, porque Patricio estaba muy mal y bueno, tuvo que tener un tratamiento psiquiátrico. Nosotros fuimos a visitarlos hace un año, el 18 de julio de 2013, y bueno, y ahí comprobamos un montón de cosas también, porque por ejemplo ellos en esa visita, bueno, hicieron un poco de música y demás, y todos los presos lo aplaudían y cantaban con ellos, porque claro, los presos consideran que son unos perejiles que están presos ahí, que no deberían estar ahí. Pero más allá de eso, digo, en San Nicolás surgió el movimiento porque también acá hay mucha gente que seguía a la banda y que sigue a la banda y bueno, decidimos organizarnos para que la sociedad conozca la verdad que nunca se le contó, ¿no? ¿En qué otros lugares hay movimientos como aquí? Bueno, es muy grande en Capital, donde está la mayoría de los sobrevivientes, en Córdoba es realmente impresionante y todos los 20 de cada mes, a cumplirse un aniversario o un mes de la detención de los chicos, se hacen manifestaciones y después, Miguel, hay manifestaciones desde Ushuaia a La Quiaca, ¿sí? Bahía Blanca, Mendoza, Misiones, hay gente que sigue a la banda en todos lados y también inclusive en Chile, donde participa muy activamente el entrenador de la selección chilena, Jorge Sampaoli, que es además es de aquí de Argentina, ¿no? Y fue a visitar a Patricio a la cárcel. Los familiares que se han radicalizado, como lo dijiste, fueron entrevistados por los grupos como ustedes para... hacerles ver que la situación era distinta. Es difícil, Miguel, porque participamos de las primeras marchas cuando se pedía justicia. Yo acompañé a los sobrevivientes y era muy violento el trato. Muy violento. Era muy violento. Participaron también los chicos de la banda y un día los corrieron a todos. Ellos están convencidos de que son culpables. Los tildan de asesinos, porque bueno, ellos en un principio, a través del dolor, yo no los juzgo ni nada, pretendían venganza por ahí en lugar de justicia. Entonces es difícil también estar en el lugar de ellos, yo no los juzgo ni nada, simplemente que no me parece que metiendo preso a Callejero, señalando a Callejero o matando a Callejero como ellos querían, ellos puedan lograr algo de justicia, ¿no? ¿Por qué crees que se llegó a este punto, inconstitucionalmente detenidos, cuando no hay unanimidad en los fallos? Por una condena pública, mediática, porque también... ¿Algún juego político? Juego político, porque hay que contarle a la gente que, por ejemplo, Aníbal Ibarra fue sobreseído judicialmente, nunca participó, lo llamaron a declarar y no fue.
Y se juega una candidatura Y para en el ese año que momento, Miguel, cuando sucedió la tragedia, estaba muy afín Clarín con el gobierno. Era en el 2004, en diciembre. ¿Qué ¿sí? papel juega Alberto Fernández ahí? Y Alberto Fernández juega un papel clave porque él llamaba todas las noches a Clarín. Yo lo cuento porque trabajaba yo en el diario Ley, me lo contaban los propios periodistas de Clarín. Llamaba todas las noches, obviamente, para chequear títulos y demás. Era el hombre, el nexo entre el gobierno y Clarín. Y también, él era el cuñado de Aníbal Ibarra en ese momento, porque Aníbal andaba con Vilma también, que es política. Sí, sí, sí. Y bueno, y trató de tratar de alejar a Ibarra de la culpabilidad y obviamente pasársela toda a Chaván y a Callejero, ¿no? Y hoy por hoy, ¿por qué luchamos nosotros? Porque, por ejemplo, el cantante de la banda, Patricio, tiene 7 años de condena, cuando la persona que debía inhabilitar ese lugar para que estuviera clausurado, 3 años y medio, y está en libertad. Bien, ¿qué esperás que ocurra en lo inmediato? Tengo fe en la Corte Suprema y lo que uno espera es que la Corte revise el caso. Es el tribunal más apto que tiene el país, la justicia de nuestro país, es gente idónea, y tengo fe en que revise la causa porque, a ver, fue una tragedia histórica, una tragedia que no debe volver a suceder, que debe haber un antes y un después. Lamentablemente después pasó 11, Castelar, hubo muchas tragedias, tipo Cromañón. Bueno, y debe llegar el momento donde el Estado debe hacerse cargo de lo que corresponde, de lo que le corresponde, ¿no? Porque aquí, a ver, van preso mucha gente, pero nunca va preso un político en este tipo de situaciones, ¿no? Y donde la responsabilidad por ahí se trata de apuntar al maquinista, al músico, pero no al que manda, ¿no? ¿Cuál sería tu reflexión final, Ignacio? Que no olvidemos Cromañón, que Cromañón puede volver a pasar, lamentablemente, por las condiciones en que vivimos, y que está buenísimo, me parece, luchar por justicia, porque uno desde su lugar puede hacer mucho para que sus hijos el día de mañana vivan en un país mejor, y en eso estamos. Ignacio Aramburu, gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, Miguel.